Seguimos con nuestra serie y estamos viendo a nuestro Señor obrar en medio de estas circunstancias en que la narrativa de los evangelios nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Podemos nombrar este pasaje como el hombre que nunca habló, o 4 amigos llevando a otro en una camilla, o la fe de los amigos. Pero de todas estas posibles maneras de titular este pasaje, todos estamos en la misma conclusión de que realmente lo que aquí sobresale es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo para enseñar, como nosotros lo vemos al inicio del pasaje, la autoridad de hacer elogios sinceros. No todos los elogios se reciben. Hay personas que tienen la suficiente inteligencia emocional para, por medio de elogios, tener acceso al favoritismo que alguien le puede dar. Nosotros podemos recibir los elogios de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él lo hizo con estos hombres, viendo Jesús la fe de ellos. Y también los elogios de personas sinceras que no van a lisonjearnos. Pero en este pasaje hoy vamos a estar viendo la autoridad del Señor para perdonar los pecados. Y eso fue lo que Cristo hizo en primer lugar. Y eso lo vemos en el versículo 20 de este capítulo 5. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar viendo la autoridad del Señor para discernir, y concluiremos con la autoridad del Señor para sanar el cuerpo. Mientras tanto, vamos a leer el pasaje completo en Lucas capítulo 5, los versículos del 17 al 26. Así que vayan a sus Biblias y acompáñenme con esta lectura. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Y dice la versión del evangelista Lucas de este suceso de la siguiente manera. Y un día que él estaba enseñando, refiriéndose a Jesús, había allí sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hemos visto cosas extraordinarias. Lucas 5, 17 al 26. Oremos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos leer tu palabra. Ahora te ruego que nos permita
poder explicarla con fidelidad, con claridad, con relevancia y aplicarla a nuestras vidas. A pesar de mis limitaciones, habla a nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta exposición de Lucas capítulo 5, del 17 al 26, que es la que hemos venido viendo en estos días, es también narrada por Mateo y por Marcos. Y ya después de haber visto dos aspectos de la autoridad del Señor, la que tiene que ver con la autoridad para enseñar y la autoridad para elogiar, hoy nos estaremos concentrando en la autoridad del Señor para perdonar sus pecados. Y vamos a estar viendo específicamente dos aspectos que están de manifiestos en este pasaje. Lo primero que vamos a ver es las controversias que los discursos y acciones de nuestro Señor Jesucristo generan. Aunque no era su propósito ser controversial, Jesús era controversial. Aunque él no era contencioso, sus acciones provocaban reacciones hostiles y generaban polémicas y controversias. Lo primero que vamos a ver es ese aspecto controvertido de esta declaración de Jesús, de atreverse a decir, en medio de aquella circunstancia en la que él se encontraba, tus pecados te son perdonados. Lo segundo que vamos a ver es el orden que Jesús sigue para favorecer a este hombre. Y el orden que él sigue es concentrándose primeramente en su condición espiritual y no en su condición física. Lo que quiere decir que Jesús lleva todo un guión del cual él no se aparta. Vayamos primero a analizar qué es lo que queremos decir con las controversias de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, las acciones y palabras de nuestro Señor Jesucristo no caían en el vacío. Caían en corazones que verdaderamente estaban sedientos de escuchar su mensaje o que Él en su misericordia le alcanzara con algún favor. Pero aparte de esa audiencia sincera y necesitada, estaba mayormente una audiencia compuesta por los oficialistas de la religión hebrea que eran hostiles a Jesús. Y esa religión hebrea estaba compuesto por los fariseos, los escribas, los herodianos y los saduceos. Esos cuatro grupos que tenían sus rivalidades y vivían, en el caso de los saduceos y los fariseos, en las antípodas ideológicas en algunos aspectos, se unían porque tenían un enemigo común. Y ese enemigo común era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las acciones, las palabras de Cristo generaban controversia, aunque no era la intención de Cristo generar controversia, pero Cristo no iba a renunciar a su misión, a su propósito y a la verdad por no generar controversia. Es como dijo John Quincy Adams en una ocasión: si la verdad va a generar acciones hostiles, pues que vengan estas acciones hostiles. Si la justicia y la verdad pueden desencadenar reacciones, pues que vengan las reacciones. No podemos esquivar las consecuencias que vengan como reacción a las buenas costumbres, a las intenciones correctas, a las acciones puras, al amor, al servicio, a ayudar a los demás. No podemos esquivar estar en un ambiente donde por nuestras buenas acciones se nos juzguen. No debemos ser contenciosos. No debemos tener una predisposición a generar controversias. Hay personas que son así.
Al contrario, la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, que nosotros debemos santificar al Señor en nuestros corazones y debemos presentar defensa con reverencia y mansedumbre a todo aquel que demande una esperanza o una razón de la esperanza que hay en nosotros. Con reverencia y con mansedumbre debemos defender la verdad. Muchas veces vamos a estar en situaciones donde callar eso es lo más sensato y tenemos que ser prudentes. Pero en otras ocasiones solamente vamos a tener dos opciones. O decimos la verdad, o actuamos correctamente, o amamos, o prodigamos servicio, aunque eso traiga consecuencias controvertidas, o nos callamos para mantener la calma. Muchas veces solamente vamos a encontrarnos en una bifurcación donde hay dos opciones, pues siempre debemos optar por la justicia, por el amor, por el servicio. Aquí nosotros vemos a Jesús que está en una especie de emboscada. Cuando nosotros leemos en ese versículo 17, nos dice la Escritura que Jesús estaba enseñando. Había allí sentado algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y hasta de Jerusalén. Jesús estaba en el interior de una casa. La multitud había rodeado la casa completa. Recordemos que estas personas, por tener un vínculo muy cercano con el poder político, podían manejar a las multitudes y lo demostraron en los momentos de la crucifixión de Cristo. Instigaron, motivaron, arengaron a las masas a que gritaran en un juicio de facto y haciéndole un juicio cuasi popular a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas movieron a las masas a sus antojos. Quiere decir que Jesús está en un lugar peligroso. Debemos también recordar que hubo ocasiones en que estos escribas y fariseos apedrearon a Cristo, que muchas veces Jesús se le escabullía, pero la conspiración contra Cristo fue constante, fue intensa, fue increciendo cada vez más a medida que se acercaban los momentos grises de la crucifixión. Jesús está en un lugar peligroso, rodeado de personas que son críticos hostiles de Él y que pueden indisponer a la multitud en contra de Cristo. Entonces Jesús está allí enseñando en un momento de solemnidad y respeto a la palabra de Dios, como nosotros estamos ahora. Pero de repente hay un ruido en el techo, se rompe el techo y por el techo vemos lo que nosotros menos imaginamos, un hombre colgado por otros 4 que lo ponen ahí delante para que sea sanado. La solemnidad de ese momento fue interrumpida por este acto inesperado. De repente hay más silencio porque aquellos hombres no hablan, no dicen nada. El que está en la camilla tampoco dice nada. Aquel momento es de gran expectativa. Ahora, ¿qué va a suceder? Ya nosotros llegamos hasta donde podíamos llegar. Nuestro trabajo era, con todas las vicisitudes que hemos pasado, es llevar a este hombre hasta donde está. Hemos subido la escalera, hemos llegado hasta la azotea, hemos roto el techo, lo hemos decolgado hasta llegar a donde tú estás. De ahí en adelante, Señor, tú eres el que sabe. ¿Y qué era lo que ellos esperaban? Todo eso, nosotros no sabemos el recorrido, cuánto tiempo llevó. Esto fue mucho más intenso de ahí. No son detalles de las más mínimas cosas que ocurrieron. Esto es para que nosotros tengamos una idea, pero esto fue mucho más de lo que nosotros podemos ver. ¿Qué es lo que dice Juan al final de su libro? Hizo Jesús otras cosas que no están escritas en este libro, pero estas que están escritas se han escrito para que creáis en Jesús, el Hijo de Dios, para que tengan vida en su nombre. También Juan dice, hizo Jesús tantas cosas que no existirían los libros ni las páginas de libros para escribir todo lo que Jesús hizo.
en 3 años. Una vida intensa a favor de nosotros. Pero todo este esfuerzo en su conciencia no era para que Jesús le diera un discurso. Todo este esfuerzo que ellos hicieron es para que este hombre fuera sanado. Ahí era que estaba la meta. Lo ponemos delante de Jesús y sabemos que Él lo va a sanar. Porque eso era lo que la mayoría de la gente buscaba. Recuerden el centurión que va delante del Señor y le dice: Señor, mi siervo está muy enfermo, mi empleado está muy enfermo, nosotros necesitamos que tú lo sanes. Jesús: sí, está bien, yo voy a ir. Y dice: no, tú no tienes que ir, con que tú lo digas, él va a ser sanado allá donde está. Eso es extraordinario, la fe de este hombre. El Señor dice: no he encontrado una fe como la de este hombre. Y era un centurión. Todo este esfuerzo, todas estas vicisitudes, todos estos contratiempos, era para que el Señor lo sanara. Ahí estaba, silencio en la multitud. Todo está en una relativa calma. Y Jesús, en vez de sanarlo, lo que dice es: tus pecados te son perdonados. Aquella declaración cayó como una bomba de quién sabe cuántos megatones. Una declaración que iba a herir las sensibilidades de aquellos religiosos que estaban allí, convocando a una anarquía en la mente de ellos. Hostilidades. Se dio inicio a la controversia. Una vez más, la suerte está echada y venga lo que venga. Tus pecados te son perdonados. Llegar hasta este punto simplemente para recibir un beneficio que no se puede medir. Porque este hombre lo que está es discapacitado de las piernas. Un beneficio que se puede medir es: levántate y anda. Es medible, conmensurable. Pero decir tus pecados te son perdonados, ¿cómo hacemos una medición de eso? ¿Cómo podemos celebrar eso? ¿Cómo puede convencer el Señor que Él es el Mesías simplemente diciéndole tus pecados son perdonados? Por eso, esa declaración de Jesús lo que provoca, en vez de gozo, lo que provoca es una controversia. Y Jesús, aunque queramos usar un eufemismo, Jesús causaba controversia. John Stott, en un libro maravilloso que se llama Las controversias de Jesús, dice lo siguiente: continuamente entablaba debates con los líderes religiosos de su época, con los escribas, los fariseos, los herodianos y los saduceos. Dijo que él era la verdad, que había venido a testificar de la verdad y que la verdad liberaría a los que le siguieran. Como resultado de su lealtad a la verdad, no tuvo miedo de disentir públicamente con las doctrinas oficiales, porque sabía que eran equivocadas, porque disentía porque ellos estaban en el error y porque advertía a sus discípulos contra ellos que eran falsos maestros. Cierro la cita. No tuvo miedo. No tuvo miedo de decir la verdad porque no había otra opción. Él mismo proclamó acerca de sí mismo que es el camino, la verdad y la vida. Y renunciar a la verdad era renunciar a Él, renunciar a su propósito, a su naturaleza, a su esencia. Nosotros seguimos a Él que es la luz y Él dice de nosotros que somos la luz del mundo. Renunciar a lo que nosotros somos es renunciar a Cristo. Cristo es la luz y nosotros somos luz. Cristo es la verdad y nosotros vivimos en la verdad. Y creer en la verdad no es creer en concepto, es creer en una persona. Si Cristo no negó la verdad, nosotros tampoco podemos negarla. No importa las consecuencias, no importa las reacciones, no importa las hostilidades. Cristo nos modela cómo se debe vivir. Cristo nos modela eso. Imagínense, todo el mundo lo que está esperando
con este hombre que no puede caminar? ¿Qué es lo que están esperando? El milagro. Y Cristo lo que dice: tus pecados te son perdonados. Por eso dice la Escritura que los líderes religiosos que estaban ahí comenzaron a cuestionar la acción de Cristo instantáneamente. Miren lo que dice el texto, y lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero sí quiero llamar la atención a la reacción de ellos. Versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, a cavilar, diciendo dos cosas. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Y quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quién es este que dice blasfemia? Eso indica que ellos no conocían a Cristo. ¿Por qué no conocían a Cristo? Porque no creían en el mensaje de Cristo. Porque Cristo decía que Él era el Salvador, el enviado de Dios. La palabra Cristo lo que significa es ungido, el enviado de Dios, el Mesías. Él mismo se autollamaba el Hijo del Hombre porque el profeta Daniel decía que el Mesías, el Salvador, se iba a llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Entonces Jesús está no solamente proclamando lo que Él dice que Él es, no solamente está reclamando que las profecías del Antiguo Testamento Él la está encarnando y la está viviendo. Ya Herodes tenía suficiente evidencia porque magos del oriente vinieron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Demasiadas evidencias había de que Cristo es el Dios hecho carne. Pero ellos no quieren creer eso. ¿Por qué? Por el mensaje de Cristo y sus acciones. Cristo le devuelve o sana a una persona, le restablece su salud, y ellos cuestionan a Cristo por restablecer la salud de esa persona. En Mateo capítulo 12, hacia atrás, nosotros no vemos parábolas. Las parábolas comienzan a partir del capítulo 13 de Mateo, pero tiene una razón de ser. Jesús hace un triple milagro, una persona endemoniada, sorda y muda. Y ellos vienen, es decir, los oficialistas de la religión judía, a pesar de esa demostración contundente del poder del Señor, poder sobre el cuerpo y el alma, porque la persona estaba endemoniada, ellos le dicen: queremos que nos dé una señal. Es que no importa las buenas acciones de Cristo, ellos no iban a creer. Estaban endurecidos, porque el Mesías que ellos esperaban era un Mesías que le iba a devolver la soberanía nacional, le iba a dar poder político. Este era el Mesías que ellos querían. Ellos no querían la parte del Mesías que demanda integridad del corazón. Ellos querían un Salvador, pero que no se metiera con su vida privada. Ellos querían un Salvador que le dirigiera, que le diera poder, que le diera bendiciones, que le diera salud, que le diera riqueza. Un Salvador que no se metiera con su vida. Un Salvador que lo dejara ya en la cúspide de la pirámide social. Un Salvador que no le exigiera, sino que le diera. Y hay mucha gente hoy en día que quiere ese tipo de Salvador. Sálvame, dame todo lo que yo quiero, pero no me pida nada de lo que tú quieres. Yo creo en Cristo hasta que Cristo me pide a mí lo que yo no estoy dispuesto a darle. Y hay personas que admiran a Cristo y Cristo no quiere que tú lo admires. Cristo lo que quiere es que tú le sirvas, que te humille delante de Él y derrame tu corazón delante de Él. Y en lo público y en lo privado sea una persona auténticamente seguidor o seguidora de Cristo. Eso es lo que Cristo quiere. Por eso es que los escribas y los fariseos no le importaba. Cuando llegaron los magos del oriente y llegaron hasta el palacio de Herodes, le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dice la Biblia que Herodes y toda Jerusalén se turbó con él. Entonces Herodes llamó ¿a quién para consultar? ¿Recuerdan la historia en Mateo capítulo 2? ¿A quién llamó Herodes?
a los sacerdotes y le preguntó: ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? En Belén de Judea, porque así está escrito. Se lo sabían, pero ni siquiera se molestaron de decirle a los magos: ¿y dónde es? Pues nosotros queremos acompañarle, estamos curiosos. No le importó. ¿Por qué? ¿Para qué un rey si ellos vivían en el palacio? ¿Para qué era un rey si ellos estaban bien? ¿Para qué? Por eso Jesús en ese momento sabía que esas declaraciones de decir tus pecados te son perdonados iban a causar malestar y molestia, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Porque las buenas acciones traen consecuencias y no podemos dejar de hacerlas por las consecuencias que ellas puedan traer. Lo primero que vemos es que Jesús no rehúye a controversias por causa del amor, por causa de la verdad, por causa del servicio. Esta declaración de Cristo fue controversial. Lo segundo que nosotros vemos en el pasaje es que Jesús nos muestra el orden de prioridad de las necesidades del ser humano. Si la Biblia es verdad y lo que hace Cristo es el orden que nosotros debemos de seguir, entonces esta narrativa es sumamente contundente. Y la contundencia que tiene la narrativa es que nos muestra ese orden. El orden es que Jesús le sana sus pecados, porque peor que estar postrado es estar perdido. Nos indica que este hombre de verdad estaba en una situación difícil, y más en aquella época, donde una persona que, como hemos visto anteriormente, que estaba pasando por una discapacidad o por una enfermedad incurable o algún infortunio, una persona que estaba allí enfrentándose a las desventuras de la vida, degustando el ajenjo, teniéndose que enfrentar al escarnio de los demás. Estas personas eran señaladas principalmente por esa clase oficialista judía, que para no tener compromiso con pobres o con personas que estaban en actitud de riesgo social extremo, mejor le decían: no, algo tú hiciste y estás pagando la consecuencia, tú o tus antepasados. Y sus conciencias estaban cauterizadas, y sus conciencias entonces no lo mortificaban. ¿Por qué? Porque es un problema entre tú y Dios y yo no me tengo por qué meter en eso. El ostracismo en que estaba una persona que estaba en una enfermedad como esa era terrible. Se enfrentaba al rechazo, en unas condiciones de vida indignas, viviendo en miseria, teniéndose que enfrentar a las miradas acusatorias de todos. Estaba allí sin ningún tipo de esperanza. Esta gente no vivían, simplemente existían, respiraban, estaban allí postrados constantemente a merced y voluntad de la caridad de los demás, teniendo que enfrentarse al desprecio, a los pensamientos de los demás en contra de ellos. Y este hombre se encuentra 4 amigos, 4 personas que con muchas vicisitudes y perseverancia, valientemente, contra todo, lo llevan ante Jesús. Y lo que se espera es que Jesús lo sane. Sin embargo, le sana sus pecados, porque a pesar de todas las condiciones que hemos dicho que él sufría, su principal problema, que le desgarraba el alma, que le desgarraba la esperanza, era que no tenía la salvación de su alma. Lo que nosotros necesitamos en orden de prioridad es estar bien con el Señor. Y solamente estamos bien con el Señor cuando le decimos: Señor, recibimos tu perdón, para nosotros entonces vivir para ti. ¿Quién te quiere el perdón del Señor? Pregúntele a cualquiera: ¿tú quieres que Dios te perdone? Oh, sí, claro. Pero es perdonarnos para que le sirvamos. Las personas quieren todo lo bueno que el Señor le quiera dar, pero no quieren darle lo que el Señor pide. Cristo es el Salvador y el Señor de nuestras vidas. No es solamente Salvador, también es Señor. Y cuando le decimos
Señor, Él no solamente se mete en nuestras vidas, se mete en nuestro matrimonio para que seamos esposos como Dios quiere que seamos. Se mete en nuestra familia para que seamos los padres que quiere que seamos. Se mete en nuestra familia para ser los hijos que Él quiere que seamos. Se mete en nuestros negocios, en nuestros estudios, y todo lo que es pensamientos y acciones es permeado por un Señor que dicta órdenes y nosotros la cumplimos para su gloria y su honra, pero para nuestro beneficio también. Pero mucha gente no quiere someterse porque no quiere que el Señor se meta en sus vidas. Pues si tú no quieres que el Señor se meta en tu vida, pues entonces no es Salvador ni es Señor. Las dos cosas o ninguna. Por eso, a pesar de que este hombre tiene una necesidad fuerte, necesita caminar, necesita salir de la pobreza, necesita recobrar su dignidad, el Señor lo primero que hace es que le perdona sus pecados. El mensaje es claro. La Biblia enseña que nosotros nacemos pecadores. Eso es lo que dice la Escritura. Desde el nacimiento somos pecadores. Y al ser pecadores, entonces estamos bajo una sentencia judicial. Hay varios textos, y no los voy a decir todos porque pasaríamos el día entero aquí hablando de textos bíblicos que hablan de que nosotros todos somos pecadores. Pero podemos encontrarnos con lo que nos dice Job 15:14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Qué cosa tú puedes hacer para justificarte delante de Dios? O yo. Nacemos pecadores. El Salmo 51:5. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O Romanos 3:23, que lo conocemos muy bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos nacido pecadores. Todos. Por eso tiene que haber un momento en la vida del individuo donde él se da cuenta de esa sentencia judicial, porque la paga del pecado es muerte. Y el que no tiene a Cristo tendrá que enfrentarse a doble muerte, la muerte física y a la muerte espiritual sin ningún tipo de esperanza. Entonces esa sentencia judicial de la muerte espiritual solamente puede ser condonada cuando nosotros creemos que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario me estaba representando a mí. Y como Él no merecía morir y yo era el que debía morir, yo le digo: Señor, te pido que me perdone porque tú ocupaste el lugar que a mí me correspondía. Tú no merecías, pero ocupaste mi lugar. Yo reconozco ese sacrificio que tú hiciste por mí. Te pido perdón y quiero que tú me salves para entonces yo dedicar mi vida a ti. Y todos los que hemos hecho esa decisión tenemos vida eterna en Cristo Jesús. No importa las buenas acciones que la persona haga, no son suficientes, porque lo único que vale es que le pidamos perdón al Señor, nos arrepintamos de nuestros pecados y vivamos para Él. Quiere decir que Cristo usa ese orden diciéndonos: es verdad, la condición de ese hombre es seria, como nosotros tenemos muchos problemas. Y aquí hay una diversidad de contextos y de personas. Y cuando nosotros venimos y comenzamos a reunir los problemas que tenemos cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que hay problemas. Y no hay problemas pequeños, los problemas son en proporción a nuestras capacidades. Y aunque el otro problema tú lo veas poco en relación al tuyo, bueno, pero no lo puedes ver en relación al tuyo, lo tienes que ver en proporción a la capacidad del otro de llevarlo. Y vamos a reunir problemas y vamos a encontrar: no, yo tengo problemas de salud, yo tengo una enfermedad incurable, a mí me quedan pocos meses de vida, yo tengo problemas económicos, deuda por aquí, deuda por allá, no, mi vida familiar es un desastre, no tengo problemas de adicciones, tengo muchísimos problemas podemos tener, pero el principal problema es que el que no tiene a Cristo está perdido eternamente y para siempre, y la solución, la cura, es que venga humillado delante de Cristo y le pida perdón. Esa es la solución. Por eso es que Cristo le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Es verdad, la situación que vivía era terrible, pero más terrible es vivir sin Dios. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre
ganar el mundo y perder su alma. Dice también la Escritura que la felicidad del hombre no está en la abundancia de los bienes que posee. Quiere decir que si este hombre tenía todas las riquezas del mundo, las riquezas no le devolvieron la salud. Este hombre podía tenerlo todo, y si no tenía a Cristo, no tenía nada. Y este hombre podía prescindir de todo, pero si tenía a Cristo, no le hacía falta nada. Por eso Cristo sigue ese orden. Primero, porque todos nosotros nacemos pecadores, y toda persona que no tiene a Cristo, que no ha confesado, que no le ha dicho, Señor, vengo a ti. Pero, al igual que los oficialistas judíos, hay muchas personas que no se sienten pecadoras, no se sienten vacíos, no se sienten fracasados, no se creen malas personas, no se creen que están en ninguna crisis, no se creen ignorantes, no creen en la Biblia. Entonces dice, no, yo no tengo necesidad de Cristo. Probablemente tú sí tienes necesidad de Cristo porque tú tienes un problema, tú tienes una enfermedad. Una persona se está cayendo en una montaña y si lo que hay es una ramita, pues esa ramita se sostiene. Y muchas veces vemos a Cristo como esa ramita de la cual tú tienes que agarrarte. Entonces esas personas no tienen síntomas de su pecado. Y al no tener síntomas de su pecado, ¿cuáles son los síntomas de su pecado? Bueno, que me siento vacío, no me siento feliz, me siento frustrado. Pero fíjese que esos síntomas son sensoriales, es cómo la persona se siente. Pero hay veces que nos sentimos bien, pero eso no quiere decir que estemos bien. Vamos a poner un ejemplo con la salud. Hay personas que están contagiadas con el famoso COVID que son asintomáticas. Huelen su comida. Hay gente que saludan así, ¿cómo tú estás? Muy bien, huéleme ahí. ¿Qué olor es? Y si es el que no es, dice, no hablo contigo. O sea que la prueba es, huéleme ahí. No huele nada, no le da fiebre, no se sienten cansados, ninguno de los síntomas del COVID. Pero eso no quiere decir que estén bien. Pero hay otras enfermedades mucho más catastróficas. Yo he conocido casos de personas, he escuchado testimonios y sé que eso pasa con frecuencia y los que son médicos aquí lo saben. Una persona no siente nada, de repente, de un día para otro, se siente con ciertos síntomas y se usa esta expresión. No, lo abrieron y lo cerraron porque no hay nada que hacer. ¿No han escuchado eso? ¿Pero y qué pasó? Dice, ¿pero y qué pasó? Yo no sé, no se sentía nada. El hecho de que no nos sintamos mal no quiere decir que estemos bien. Al contrario, nuestro cerebro es tan engañoso que puede hacer sentirnos bien estando muy mal. Los líderes nazis mataban personas y después se sentaban a oír a Wagner fumando y tomando vinos franceses. Cuando se hicieron los juicios de Nuremberg, Hermann Göring decía, nosotros solo lo que hacíamos era obedecer órdenes. No había una mortificación de la conciencia. ¿Por qué? Porque no se sentían mal. Y muchas personas están condicionando creer en Cristo cuando comiencen a sentir mal y el pecado comiéndolo por dentro. Alan Foster dice de una manera muy poética lo que es el pecado.
El pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una ponzoña. Todo lo que el hombre aborrece, eso es aunque no se dé cuenta y aunque no lo sienta. Es un bulto de maldiciones aunque no sienta su peso. Es un multo de calamidades bajo cuya presión aplastante e intolerable gime la creación entera. Pero hay personas que se sienten bien porque son asintomáticas. La realidad del pecado no es cómo tú te sientes, sino la orden judicial, el diagnóstico que Cristo dice: está perdido. ¿Y entonces qué hacemos? No es por cómo te sientes, sino por cómo eres. Al contrario, hay personas que no son creyentes y su fachada, su vida es mucho más íntegra que algunos creyentes. Tienen la suficiente inteligencia emocional para actuar bien. Y por esas actuaciones bien es que ellos entienden que son buenas personas. Por eso cuando el Señor se fija en este hombre, que muchos se lo ven como una víctima, pero más que víctima, lo que somos es pecadores. Cuando nos vemos a nosotros como víctimas de la sociedad, del sistema, entonces los demás son culpables. Cuando nos vemos como pecadores, nos vemos a nosotros como culpables, abrimos nuestros corazones y le decimos: Señor, sálvame urgentemente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Imagínense que aquel hombre le dijera: no, no me perdone mi pecado, porque yo lo que vine para que tú, bueno, vine no, me trajeron. Todo este sacrificio que se ha hecho aquí es para que tú me vengas a perdonar los pecados. Lo que yo necesito es que tú me pongas a caminar. Pero Dios estaba trabajando en la vida de él. Y fue humilde. Yo no vine por esto probablemente, pero me voy con lo mejor. En el caso de que el Señor no lo hubiera puesto a caminar. Tuve un caso hace muchos años de un hombre que era alcohólico y había pasado por varios centros de adicciones, Alcohólicos Anónimos, había estado ingresado, lo habían desintoxicado, con psiquiatras, psicólogos. Me dice la familia que estaba desesperado, en la ruina económica, destrozado su matrimonio, sus hijos no querían saber de él, había perdido todo. Y desesperado, aceptó venir aquí. Vino a un culto, después hablamos. Él, la esposa, dice: yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pastor. Y lo cité para la próxima semana. Como Cristo, yo vi que la necesidad principal de este hombre era que viniera Cristo. Lo había agotado todo y lo había perdido todo. Lo único que le faltaba era venir donde él nunca había ido. Dejó de último lo que debió de ser de primero. Y le hablé de Cristo. El hombre se levantó molesto porque yo quería que él se convirtiera. Alguien aquí dirá, o de los que nos están viendo: sí, es verdad, pero yo no me siento como él, yo no soy un fracasado. Bueno, es que tenemos dos tipos de enfermedades pecaminosas: las que son con síntomas como esa y las que son asintomáticas. Ambas condiciones llevan a la perdición. Que el Señor nos ayude y podamos todos reflexionar, aun cuando terminemos de este culto,
aún los que nos creemos cristianos, y pensar en esto. ¿Soy asintomático o no? La respuesta es fácil. Si usted nunca ha dado el paso de decirle al Señor, te pido que me perdone mis pecados y quiero que me salves para yo vivir para ti, entonces no importa cómo usted se sienta. La realidad es que necesita a Cristo. Si usted le dice al Señor, te pido que me perdone mis pecados, sálvame, yo quiero vivir mi vida para ti. Y quiero que cuando yo muera, ir a tu presencia, el Señor lo va a salvar. Porque por eso fue que el Señor comenzó con este hombre, diciéndole y dándole lo que él más necesitaba. Usted lo puede hacer ahí en su asiento. Y al terminar, hable con cualquiera de nosotros. Usted sabrá con quién hablar. Decirle, yo quiero entregar mi vida a Cristo, ya yo lo hice. Usted que nos ve por esta transmisión y está en otro país, escríbanos. Si está en este país también puede escribirnos, que podemos ayudarle. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Tú nos hablas por medio de ella. Y esta tarde ya nos ha dado la oportunidad de proclamarla. Tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Lo uno y lo otro. Sin uno no eres otro y sin otro no eres uno. Tú eres las dos cosas y demanda de nosotros que vivamos para ti como Salvador y Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.